nuevo episodio de Legalmente Nerd, una conversación semanal entre panas. Hablamos de lo que nos gustan y nos gustan muchas cosas. Te habla Jorge Rivera y George. Esta semana tengo de compañía porque tenemos un episodio especial y me complace presentarles a un casi compañero de otro podcast de Siempre el Lunes. Pero más importante, yo creo que una de las influencias más grandes que puedo decir en lo que yo hago, y es Alexis Sebastián Méndez. ¿Cómo estás, Alexis? Saludos, Georgie. Siempre contento de verte, aunque estemos, ¿cómo se llama? Encontrados para satisfacción de la gente, que parece que eso les gusta. Sí, es como la lucha libre. Es como yo lo veo como una lucha libre, pero en virtual. Y es mejor porque... O matrimonio. Un matrimonio. Y es mejor porque no se nos jode no se nos fastidian las rodillas, ni la espalda, ni nada de eso como en la lucha libre. Mira, pues yo invité a Alexis, bueno, realmente la idea fue de Alexis, hacer un episodio especial de los 80, que Alexis se puede decir que es una de las autoridades máximas de ese tema en Puerto Rico. Literalmente escribiste sobre ese tema, escribiste una obra que es el de Generación 80. De Generación 80, la escribí, la produje, y 2 o 3 partes que ha tenido, y todavía sigue por ahí vigente. Hasta el año pasado se estuvo presentando todavía. Yes. Y vamos a hablar de la década de los 80, que increíblemente todavía sigue siendo bien influyente en casi todo lo que hacemos, en todos los aspectos, desde televisión, cine, streaming, videojuegos, prácticamente todo. Pero antes de pasar a eso, quería hacer un pequeño rapid fire de algunas noticias en la semana que han dado bastante que hablar. Yo sé que tú no sabes, a lo mejor digo, si sabes de esto, pues comenta. Pero Me hago el que sé, como sí hace la gente. Y mira, por lo menos en videojuegos, esta semana pasaron cosas bien interesantes. Número 1, Call of Duty Activision confirmó que el próximo juego de Call of Duty, ¿ha jugado algún Call of Duty? Ese es como Mario Sunshine. Es casi lo mismo que Mario Sunshine, un poquito más Violento. Un poquito más violento. No, he visto Call of Duty. Más sangre. He tratado. Lo que pasa, y esto es un problema que tengo, inclusive desde que trataba de jugar GoldenEye, y es que ese tipo de juego, yo no sé por qué me da como vértigo, o mareo. Sí, el first los person. first point view, Sí. esto. No lo aguanto. A mí no me gustan mucho tampoco, y parte es eso. Siento que me estoy perdiendo parte del juego. Sí, porque no ves la periferia. Sí. Siento como de esto. Pero nada, pues Call of Duty, que es una de las franquicias más exitosas y más financieras, ¿verdad? En cuestión, que más ganancia ha tenido. Esta semana anunciaron Call of Duty Modern Warfare. Lo interesante del caso es que Call of Duty, que es una franquicia que lleva años, ya ellos van como por la 8ª versión, la 8ª parte. Pero ellos anunciaron que iban a recomenzar la serie con este juego que se llama Call of Duty Modern Warfare. ¿Qué pasa? Call of Duty en el juego número 4, Call of Duty 4, se llama Modern Warfare. Warfare, gracias. Ajá. Y lo curioso de esto es que este fue uno de los juegos que explotó grande. Diríamos que ese es uno de los juegos que explotó bien grande, la cuestión del first person y jugar múltiples jugadores a través de internet. Más o menos como Halo. Lo que pasa es que pues es más real, es con armas que existen realmente. Era un poquito más real que Halo, que es ciencia Eso fantasía. viene de Doom, yo creo, ¿verdad? Desde Doom, sí. Eso, o sea, que eso no es Claro. nuevo. No es nuevo per Lo se. chévere es la gráfica y la interacción entre la jugadores, gráfica, ¿verdad? la historia y el hecho de que tú podías jugar múltiple. Ya en ese momento, pues ya el internet había superado bastante. Ya era bastante disponible que la gente jugara alrededor del mundo. Remoto. Okay. Recuerda que antes tú jugabas, como tú mencionaste, GoldenEye. Ibas a la casa de tu pana, el televisor chiquito se dividía en 4 y ahí todo el mundo jugaba. Y ahora estás haciendo lo mismo, pero con gente de todo el mundo, literalmente. Y cuando iba gente en la luna, pues también con gente en la luna. Eso es una de las noticias que dio esta semana. Interesante, todo lo que han dicho, pero, y esto es la parte importante. Activision dijo que no va a haber Season Pass. Fantástico. Para el que no sepa, el Season Pass es que la compañía te vendía el juego y aparte te pedía 20 pesos más para dar 20 o 40, a veces hasta $40 para darte más contenido adicional. Eso lo criticaron mucho con los juegos de Star Wars, me parece, ¿verdad? Había una con controversia. Battlefield hubo un problema. En el caso de Battlefield, el problema fue más por las infames microtransacciones, donde el juego, tú pagas el juego, pero el juego te pide a ti que tú hagas este tipo de transacciones dentro del juego, ganes valor para adquirir
cosas adicionales. Y adicional a eso, pero entonces si te cansas y, por ejemplo, yo no quiero estar horas y horas ganando la moneda del juego para conseguir esto, pues prefiero pagarlo. Entonces, pues eso son las famosas microtransacciones que te sacan dinero por otro lado. Okay. Y eso, pues, que es un tema que yo he dicho varias veces aquí en Legalmente Nerd, de que son una de las cosas que puede destruir la industria. Activision vino y dijo, no va a haber Season Pass, no va a haber microtransacciones, todos los mapas van a ser gratis, todo el contenido va a estar disponible de gratis. O sea, no de gratis, sino que ya está incluido en tu pago original y no va a haber nada de eso. Eso ha caído muy bien. Vamos a ver si lo cumplen. Activision es una compañía conocida no es necesariamente conocida por ser los más generosos de la vida. Vamos a ver qué sucede. Desde los 80 está Activision. Desde los sí. La otra noticia en videojuegos de esta semana fue Death Stranding, que el nuevo juego de Hideo Kojima, que es el creador, ¿verdad? El genio detrás de los juegos de Metal Gear, que ahora tiró su propia compañía productora y finalmente va a lanzar este juego que va tirar un trailer. El juego no se entiende muy bien de qué trata, es súper raro, pero es Hideo Kojima y la gente, pues por el simple hecho de que es él y de que el juego tiene a Norman Reedus, que es el tipo de Walking Dead, y tiene a Mads Mikkelsen, que es un actor que ha ido ganando fama, ¿verdad? Por los años, pues ya la gente lo va a querer jugar. Se ve interesante. Lo curioso es que se ve como nada que tú veas normalmente en los videojuegos y ya con eso pues llama la atención. Aparte de ser Hideo Kojima. Otra noticia es que Netflix, el juego de Witcher, este mezcla videojuegos con televisión o streaming, y es que Netflix aparentemente ya terminó la producción de la primera temporada de Witcher, que es basada en los videojuegos y en los libros del mismo nombre, que va a ser protagonizada por Henry Cavill, que es el nuevo Superman por ahora. Y aparentemente ya terminó la producción, es muy posible que la primera temporada ya la veamos a finales del 2019, como se estaba diciendo por ahí. Recientemente se filtró un video que con unas armaduras que no estaba recibiendo muy buena reacción, pero yo creo que no es justo juzgar algo. Pero esto es basado en un videojuego. Bueno, el videojuego es basado en unos libros. Ok. La serie aparentemente se va a basar en el videojuego basado en los libros. Sí, la gente siempre tiene su manera de cómo se imaginaban las cosas y siempre que tú pongas, como está pasando con el Batman nuevo, como pasa con todo, la gente tiene su imagen de cómo debe verse algo y siempre van a protestar, ¿no? Sí, eso no hay mucho que hacer. También Mortal Kombat 11, Shang Tsung va a llegar al juego. También ya confirmaron a Spawn, a Sindel y Nightwolf, que va a estar, ¿verdad? Van a estar disponibles acceso temprano para los primeros que separen el juego. Así que ya eso es otra noticia rápido que quería mencionar. Y nada, eso eran como que algunas noticias así que por encima que quería mencionar en el día de esta semana. Vamos a hablar del tema principal, que es los 80. Como dije al principio, es una de esas cosas que los 80 es una década interesante porque todavía siguen dando influencia. De hecho, ahora estrena la tercera temporada de Stranger Things. ¿Tú la llegaste a ver? No he visto Stranger Things. No soy mucho de series. Ok. Eso conlleva demasiado compromiso, vamos a decirlo así. Pero he escuchado muchas cosas buenas de Stranger Things. Bueno, vi It, que It es dentro del asunto de la nostalgia también de los 80, ¿verdad? Que lo adaptaron para esa época. Entiendo que están de Goldbergs también. Bueno, la novela la escribieron en las 80. La adaptación es como del 91. La primera adaptación, que es la más que mucha gente reconoce, la de Curry, sí. que es la de Tim Curry, sí. Esa adaptación fue una película para televisión, fue una miniserie para televisión. Sí. Y entonces esa es la más recordada por muchos, pero esa fue 91, 92 más o menos. Pero el libro es de los 80 también, es de esa época heavy de El Stephen libro King. es como 88, 89, no recuerdo. Estoy pensando en más o menos cuando yo lo leí. Pero en los 80 también, inclusive Stephen King es un producto de los 80 puro. Ahí fue, bueno, no, déjame decir no puro, ¿verdad? Porque casi todos de los 80, yo te diría que los 80 nacen, secuelas, en el final de los 70, 77, 70 y pico, que ahí es que sale pues el inicio de Star Wars, a mediados de los 70 Tiburón, que ahí es que empieza Steven Spielberg,
Carrie, por eso es que caí en el Carrie tema del 78. de Brian De Palma, que es de 78, exacto, más o menos. Y todo eso entonces, todas esas cosas que nacen a final de los 70, lo que es el nacimiento del nuevo cine de entretenimiento, por decirlo así, con Star Wars, o el de las mega distribuciones de películas, de lo que llaman el evento, sí. el blockbuster, que nace con Tiburón. Y en este caso, ¿verdad? El género del terror, que volvió a tener un renacimiento, no solamente con Stephen King, sino con todos los slasher movies que comienzan, ¿verdad? O cogen fuerza nuevamente a final de los 70, con Halloween, etcétera. Y eso es lo que define después a los 80, ¿verdad? Tanto los géneros que estamos hablando, las películas estas de horror, y nada, todo el efecto de ciencia ficción y fantasía que entonces vino a dominar y que todavía, casi 40 años después o más de 30 años después, es lo que domina, como dices tú, el entretenimiento en toda su forma. Es curioso porque estaba mencionando de que muchos de estos creativos se criaron en los 70 y lo que estabas diciendo del horror, el horror tradicionalmente era entretenimiento B. Era como que ese entretenimiento como que lo despreciaban. Sí, yo creo que una vez estábamos hablando de esto aquí fuera del aire en un momento, ¿verdad? Que yo me estaba riendo porque estaban hablando de The Walking Dead y me preguntaron, ¿de qué te ríes? Y era recordándome eso. Tú ir a ver una película de zombies era lo más bajo y lo más barato. O sea, tú eras un cafre, un ordinario. O sea, no era mainstream de ninguna manera. Inclusive las películas de zombies, que eso pues sabemos que es por George Romero, ¿verdad? Night of the Living Dead. Y entonces él tuvo las películas estas, la que le siguió, que era Dawn of the Dead, era X, por el gore. E inclusive entonces las traían de Italia. Y aquí en Puerto Rico las presentaban, traídas de Italia, unas de Lucio Gucci, creo que se llamaba. Y eran eso, películas bien baratas, bien ordinarias de horror, que la gente encontraba como de mal gusto porque era lo que llaman gore, que era una cosa que antes tú no veías, ahora se ve en televisión, pero eso te hacía una película X, este asunto de sacar los ojos y demás. Y eso era un tipo de película de terror que inclusive no pasaba ni en los cines importantes. Como antes habían dos tipos de cine, ya no, ahora todos los cines son de cadena. Pero antes tú tenías los cines de cadena y tú tenías lo que llamaba cine de barrio. Eran cines... en Santurce había muchos, donde está ahora el Fine Arts Miramar, eso era un cine porno, eso era un cine pornográfico. En el mismo condado llegó a haber un cine pornográfico, que fue donde pasaron por mucho tiempo Calígula, cuando eso, ¿verdad? Estaba pero en Calígula era una película pornográfica o es que era una película muy fuerte para los cines regulares. Está bien. Voy a hacer ese paréntesis, vamos a desviarnos el tema un momento porque la historia de Calígula es bien interesante. Calígula es producida por el fundador de Penthouse. Ahora no recuerdo bien el nombre. Okay. Es con un apellido italiano. Y él dice que va a ser esta película histórica. Y como es una película histórica, él logra atraer actores reconocidos, como era contra qué vergüenza, Peter O'Toole, okay, que era de Lawrence of Arabia, creo que estaba Michael McDowell. Él consigue muchos actores de renombre y él filma la película, ¿verdad? Cuando termina toda esta gente de grabar, él le mete las escenas pornográficas. Por ejemplo, Peter O'Toole, hay un momento que se supone que está viendo, según, ¿verdad?, lo que se ha escrito de la producción, él está como mirando, disfrutando a una bailarina, pero entonces eso lo cambia, que él está viendo dos personas teniendo sexo. Entonces la manera en que lo edita, le está mirando como... parece que estos actores de renombre están de verdad mirando escenas de sexo y de desnudos en vivo. Claro, es una película de incesto, okay, es un degenere. Quizás un poco lame por los estándares de hoy en día, pero en aquel momento era una película pornográfica y parte de su fama era eso, que era una gran producción con actores de renombre, pero en verdad fue un engaño que les hicieron. Wow. Es una cogida de zángano bien brutal. Una cogida de zángano. Pues entonces, ese tipo de cine era el que presentaba
esas películas que llaman baratas, o lo que era el cine independiente de antes. En inglés le decían el Grindhouse, eran los cines Grindhouse. El Grindhouse es correcto. Y yo llegué a ver muchas películas de ese tipo Grindhouse, de ahí es que salen muchas películas que ahora son, que me llaman la atención porque las hacen entonces en producciones caras. Como era I Spit on Your Grave, era de ese tipo de películas. Las películas de Wes Craven del principio, como que después la rehicieron de nuevo en alto presupuesto, la de Hills of Ice. Eso eran películas de gente baja, o sea, esas películas de terror, de ver gente matando. Baratas y de desnudos, sí, era lo que llaman pues de recurrir a los instintos, de muerte, de sexo, pues, y ahora ese es el cine principal, son las grandes producciones, ese es el entretenimiento que nosotros hoy en día consideramos como la norma, y lo que es la excepción es ver drama, eso pues entonces va por una salita en Falgar o tiene que ir directo a la televisión, o sea que ha sido una... A mí me ha ocurrido cuando yo escribo una reseña, yo no sé si en tus épocas pasaba, pero que si yo voy a hacer una reseña de un drama, tengo que especificar que es un drama, que se mueve a paso lento, que es un drama, que es mucha gente hablando, porque tengo que hacer... Siento que si no se los advierte... Si no se los advierte, después están molestos. Mira, pero eso no es un fenómeno hoy en día, o sea, eso no es culpa de la gente. Lo que pasa es que antes pues quizás había un asunto pues que la gente iba más por las apariencias, ¿verdad? Cuando ese cine existía, el que te digo, el pornográfico, el de terror, el de la violencia, el de las películas, es que estoy tratando de buscar la palabra, lo que llaman de explosion, o los tipos Greenhouse. Las mismas películas de fantasía. Las mismas películas de fantasía, de esto, de platillos voladores extraterrestres, todo eso era visto como una ridiculez. Pero claro, había yo creo que un asunto de hipocresía, porque si todo eso existía y tenía un público y los independientes podían hacerlo y subsistir sin tener que estar con los derechos de televisión, video, que no había nada de eso, es que había un público para eso. A eso también le decían los drive-in movies, porque las películas drive-in, ese era mucho el cine que llevaban. Pues con el tiempo, ¿verdad? Yo creo que la gente en verdad, ese tipo de cine es lo que disfruta, porque lo que yo te estoy hablando, este tipo de películas, existe, tú vas a los 50, que inclusive, por eso es, que mucho estoy diciendo con inclusive, ¿verdad? Pero cuando la gente llama eso B-movies, cuando la gente escucha hablar de un B-movie era que tú ibas a ver la película importante, que es la que tú dices, la del drama, la de mucho hablar, y antes esto era doble tanda. Recuerden que antes no había televisión, no había Netflix, no había nada de esto. Y yo llegué a ir un par de doble tanda, todavía recuerdo. Yo fui muchísimo, porque obviamente yo tengo ya yo más creo que de eso 50 lo tumbaron años. como para allá, acabándose los 80, 88. Todavía en los 80 yo llegué a ver doble tanda, porque yo me acuerdo una historia graciosa cuando fui a ver la película Los Gremlins, yo la vi en doble tanda. Todavía frente a Bellas Artes de Santurce, donde está ahora la discoteca esa bien grande en una esquina, eso era un cine que se llama el Cine Puerto Rico, que inclusive era cine de 2 niveles, o sea, tú podías ver la película desde un segundo piso, y yo llegué a ver allí una doble tanda, que recuerdo que una de las películas era Passenger 57, o algo así, una de Wesley Snipes. Okay, o sea, que todavía para esa época, ahí quedaba un cine... Bueno, pues de los 90, pero... Es lo más reciente que recuerdo de haber visto una doble tanda aquí en Puerto Rico. Tú sabes que yo estaba viendo ¿sabes que en Netflix está la película esta de Cuarón, Roma? Ajá. No sé si la has visto. Y Roma hay una escena. ¿Ya tú viste Roma? No soy loco con Cuarón. Okay. Me gusta su fotografía, pero no soy loco con las películas de él. Hay una escena en Roma que ellas están en el cine, en un cine. Están como una salida. La protagonista, la muchacha, la protagonista de la película está en un cine con el novio. Y entonces... Parece que Cuarón montó esa escena de su... Yo tengo una teoría. Y es que cuando tú eres niño, tú tiendes a ver las cosas más grandes. Claro. Todo se ve más grande. Claro. Entonces... Que perdona, que por eso cada vez que alguien me dice de una película, ay, al niño mío le encantó, mano, a los nenes les gusta lo que sea, porque a los nenes lo que les gusta es la experiencia de ir y sentarse en un cine o ver un show. Ajá. Sí, eso es una realidad. Sí. Pero ¿cómo es la serie de Cuarón? Van al Pero cine. Entonces, están en este cine, ella está en este cine con el novio, y a mí lo que me llama la atención es que este es un cine tipo teatro, incluso con las cortinas,
y los ¿cómo se llama? Los palcos y todo. Entonces es enorme. La cámara está fija, vamos a decir, a esta distancia que estamos tú y yo, de la muchacha con el novio, y tú ves a lo lejos la pantalla, y tú ves una cantidad gigante, o sea, ridícula de gente. Y yo, pero es que yo no recuerdo, digo, yo sé que en Puerto Rico todo, ¿verdad? No puedo comparar espacios, pero yo no me hace sentido que un cine sea tan grande, tan enorme, Sí. incluso de 2 pisos y palco, Sí. pero que a la misma vez pensaba, yo no sé si es que Cuarón está tomando de sus propios recuerdos, cuando uno es niño y todo se te hace más grande y después regresas a los sitios. No, porque como yo puedo recordar, Okay. ¿verdad? Mira, te voy a poner en perspectiva qué tan viejo yo soy en esto de ir al cine, ¿verdad? Y de nuevo, para sacar de dudas a quienes no me conocen, yo tengo 52 años, aquí no hay secreto en eso. Yo fui a ver Rocky en el cine Roosevelt de Atorrey. Y cuando llegué... ¿Está abierto todavía? Está abierto todavía. Era una sola sala en aquel momento, lo dividieron en 2. Igual el Cine Metro, que son 3 salas, era una sola. Frente al aeropuerto estaba el UA Cinema, que eran cines de pantalla, pero gigantesca. O sea que ese tipo de cine sí existía. Pues cuando yo, para dar una perspectiva del tiempo, yo fui a ver Rocky en el cine Roosevelt y había como un revolú en la taquilla al frente, o en la boletería, debo decir, cuando llegué allí, que yo tendría como 10 años, porque habían subido el precio de la entrada de menores del cine. Lo cual quiere decir que yo tuve que pagar 75 centavos en vez de medio peso, que era lo que yo pagaba antes. El cine, en la manera en que tú veías cine, porque no había... vuelvo y les trato de recordar, cuando yo era pequeño no había esto del videocassette. Tú te perdiste una película de cine, esa película se perdió. Hasta que si algún día la pasaban en televisión, doblada al español, 5 o 6 años después, por lo general era que aparecía. Y tenías, obviamente, que coincidir y verla. Y cortada, obviamente. El cine Roosevelt te presentaba una película, primero que no era de estreno, como estoy diciendo, habían varios tipos de cine. Estaban los cines principales y el Roosevelt te la presentaba 6 meses después. Sí, eso es otra cosa, que aquí hasta los años 80 sí. Se dejó se estrenaba meses después o semanas después. Y yo no sé si tú recuerdas esto, cuando tú eras pequeño, las películas de Disney las daban en el cine de nuevo, volvían a dar los Aristogatos, Disney cada 7 años volvía a sacar Blancanieves, volvían a presentarte Pinocho en estreno, o de nuevo estreno, ¿verdad? Pensando en que de nuevo habían niños, un público nuevo, porque no había videocassette. Ya Disney no hace eso porque obviamente ya hay otro mecanismo para tú alcanzar la película. Pues como no había eso, el Roosevelt te daba el lunes una película, el martes te daba una diferente. Esto eran películas de 3 y 4 años. El miércoles te daba otra película vieja. Y entonces de jueves a domingo daban su estreno, y digo su estreno entre comillas, porque era una película que ya habían dado en los cines, digamos, de plaza, hacía 6 meses. Y entonces esa era la rutina, todos los fines de semana, a esperar, y daban La Torre del Infierno, y tú ibas para allá a verlo, o daban Tiburón, que la vine a ver 6 meses después, porque yo vivía allí cerca, y la condición económica de mi familia era ver las películas de lo que llamaban cine de segunda mano. Que eso eran los cines, de nuevo, que daban estas películas. El Roosevelt no era de ese tipo de cine porque era lo que llaman un cine familiar. Pero sí, como digo, aquí mismo en Santurce y algunos en Puerto Nuevo eran cines de esto de dar Grindhouse movies, que son, ¿verdad? Lo que llaman los no sé cuál es la película, pero películas de estas que dijimos ahorita, sensacionalistas en su contenido. Sí, esa es la palabra. Holocausto caníbal y ese tipo de cosas. Me ha fascinado. Yo creo que la última, y es que me estoy yendo por este lado, porque me estás hablando por donde me gusta, que es el cine. Uh-huh. Y que antes había un misticismo con el cine que ya casi se ha perdido. En el sentido de que yo creo que la última vez fue The Blair Witch Project que logró eso.
Esa fue la última, si acaso Paranormal Activity, si acaso. ¿Que logró qué cosa tú quieres decir? Porque acabas de mencionar Holocausto Caníbal y por muchísimos años se pensaba que Holocausto Caníbal era algo real. Oh, sí, todo el mundo hablaba como que eso era real Que en ese eso había momento. pasado. Sí. Y había ese misticismo, esa de que, como que, ay, bien, tú fuiste a ver esa película. Esa película dicen que está horrible, dicen que esa película está maldita o algo así. Ah, sí, O por El Exorcista también, que te la vendían como que esa película está maldita, la gente que la va a ver. Bueno, el Exorcista es un buen ejemplo, porque yo recuerdo el fenómeno del Exorcista y todas las películas que vinieron después de la fiebre de películas diabólicas y demás. Que el Exorcista es una película bien interesante. La próxima vez que la veas, fíjate que no tiene música. Tiene música al principio, que tiene un tema que se llama Tubular Bells. Pero durante toda la película no hay nada de música. Que está chévere porque te da ese sentido de que es algo real. No te mete ese elemento de cine para distraerte, recordarte que es una película que estás viendo. Y tú sabes que entonces, 20 años después, volvieron a sacar el Exorcista en una edición especial. Y da la casualidad, fui a verlo cerca de aquí, al Cine Metro. Porque tú sabes que el que le gusta el cine, tú sabes que verla en sala y verla en la casa no es lo mismo. Y la gente se estaba riendo. Y obviamente es un cambio, ¿verdad?, de sensibilidad. Pero cuando salió la primera vez el Exorcista, pues imagínate, no había nada parecido anterior. Una niña masturbándose con un crucifijo, hablando maldiciones. Obviamente, ¿verdad? Como hay mucha gente creyente, esta película tiene un monstruo que para muchos no existe el alivio de irse a la casa y decir, bueno, pero está bien, eso no existe. El efecto que tuvo, ¿verdad? En esa época es una cosa que obviamente pues se ha perdido. Claro. Como tú dices, muy pocas películas ahora, pues. No, y pienso también que como la habían visto por televisión, mucha gente se crió ya con viendo la película. Claro. Eso es cierto. Pero en el caso del Exorcista, que yo crecí con yo recuerdo haber leído o haber escuchado, tú sabes, cuando uno es chamaquito hablando en grupos de chamaquitos de que, esa nena de verdad quedó loca. Esa nena quedó loca después de esa película. Lo mismo decían del nene de The Omen y todo eso. También. Linda Blair está de lo más bien. Linda Blair yo la vi en una obra de teatro hace varios años, sí, actuando. Cool. Sí, cool. Bien linda. Yo siempre he considerado a Linda Blair bien linda. O sea que... De hecho, ella hizo una película tripeándose la primera. Ella volvió a interpretar el personaje, pero como... Repossessed. Exacto, que es con Leslie. De esa de Leslie Nielsen, sí. Eso ya está lo más relax y el nene del Omen yo creo que hasta se retiró y todo. Donde único realmente pasó algo fue con la de la de Steven Spielberg. Bueno, no la dirigió él, pero la produjo que es de la casa esta poseída por espíritu Poltergeist. Poltergeist. Que esa nena sí murió, pero fue por causa de una bueno, sí, y pero que por ejemplo ese tipo de cosas le añaden claro. al misticismo y los tiempos antes del internet, que entonces era de boca a boca, pues se rodeaba de que esa nena había estado, de que todos los que tenían que ver con esa película habían pasado cosas horribles. Sí, porque también la que hacía de la muchacha mayor la estranguló el novio, me parece. Sí, fue víctima de violencia doméstica. Sí. Eso le añade al misticismo y como en aquellos tiempos pues no había internet, tú no podías ir y buscar la verdadera historia, pues te tenías que creer. Claro, todo lo que escuchaba. Y eso era algo. Volviendo ya ahora, tratando de salir, porque si sigo puedo hacer el episodio entero de esto, de cosas de los 80 y cines y experiencias de aquella época. ¿Por qué los 80 se han mantenido más que otras décadas? Y no estoy diciendo que otras décadas no tengan su influencia como en los 60, los 70, especialmente los 70, que los 70, en el cine los 70 tiene mucho todavía, hasta ya tú mencionaste unos cuantos ejemplos, pero ¿por qué tú piensas que los 80 versus otras décadas todavía siguen dando tan duro? ¿Qué tiene los 80? ¿Qué pasó en los 80? Mira, yo te diría poniéndolo más en términos simples y tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, en los 80 es que vino el cambio de mira, vamos a dejar el fake de que el cine es esta cosa para justicia social, para crítica política, para hablar de la condición humana
y vamos a reconocer que es para entretenernos. De nuevo, siempre ha sido para entretenerse y siempre ha habido comedia, pero como te digo, sin el respeto merecido, que es una cosa que todavía sobrevive porque es muy difícil nominar una película de horror, es muy difícil inclusive nominar una comedia. O sea que todavía existe esta cosa de que lo serio es lo valioso. Drama, sí. Es el drama y es lo que tú quieres para que te respeten como cineasta. Y yo creo que, ¿verdad? El éxito económico de que surge a final de los 70, no solamente los 80. no solamente estoy hablando de cine, pero estoy hablando en general, en música, en entretenimiento, en lo cultural. Bueno, déjame contestarte primero el cine, después vemos cómo aplica lo demás. En términos de cine, yo creo que ese cambio de temática, la gente lo abrazó, ¿verdad? La gente lo abrazó, la gente dijo, mira, este es el tipo de cine que queremos ver, inclusive de ahí es que surge Star Wars, volviendo a usarlo, pero es que, de nuevo, es el punto que transforma el... Y no es por ser freak de Star Wars, es que esto es algo que tú lo lees en los libros de historias de cine. El mismo George Lucas, de esto me enteré el otro día leyendo de la biografía de él, que él fue el primer borrador de Apocalipsis Now, lo escribió él. O sea, él creía, él es parte de esta gente de los 70, de escribir estas películas de pesadumbre, hasta que él dijo, chico, pero vamos a hacer algo positivo, o sea, algo de divertirnos, algo de emoción, y entonces ahí es que sale Star Wars. Entonces, como hay ese movimiento tan grande, de pronto el mensaje, mira, este tipo de cine, que quizás estábamos haciendo un poco pretencioso, y no lo estoy criticando porque hay muchísimo de ese cine que es excelente y brillante, pero sí, como te dije, hay cierta hipocresía, tú sabes, en cuáles son los temas o en el hecho de reconocer, mira, el cine también es para pasarla bien. Y yo te diría que eso es lo que dominó a los 80, y de los 80 para acá es que eso no ha cambiado. Inclusive muchas de las figuras siguen bien vigentes y son bien influyentes, como es el mismo Steven Spielberg, y muchos de los creadores de hoy en día de estas películas de entretenimiento te dicen que su inspiración es el cine de toda esta gente. Bueno, del principio otra 80. de las noticias de la semana que abrió el Star Wars Galaxy's Edge en Disney, que es una parte de Disney, un parque de diversiones de Star Wars, o sea que te deja saber el impacto social, ¿no? Por decirlo así, o en la industria del entretenimiento, que ha tenido todo lo que nació, y, ¿verdad? Y siempre digo lo de final de los 70, aunque haya explotado en los 80, porque tengo que dar el reconocimiento, ¿verdad?, donde ocurrieron las cosas, pero en los 80 que sale el resto de la serie de Star Wars. Hay una actitud distinta, como te digo, como se convirtió en una cosa más de entretenimiento. Las películas de James Bond de los 80 son casi unas comedias de acción. Ocurren todos estos, ¿verdad?, cambios en el cine del horror y demás, que dejan de salir de estos kioscos que te digo escondidos y empiezan a ser lo que llaman más mainstream o más populares, que como el mismo éxito de Halloween, que es ¿verdad?, lo que llaman un slasher movie, que es esto, un tipo con un cuchillo, que te sentó de nuevo una serie precedente. Ahorita estábamos hablando del efecto del Exorcista, cómo se pierde, y yo quisiera, ¿verdad? Esta es la fortuna de haber vivido esa época. Perdona, es que me apasiono, ¿verdad? La gente no sabe lo que era estar en sala viendo la primera Halloween y viendo que Michael Myers se levantaba. Porque hasta entonces, en todas las películas, tú matabas al asesino se moría. Solamente te puedo recordar, te puedo decir una película, pero no viene el tema, vieja, de que alguien se levanta. Pero el asesino, tú no esperabas que volviera a levantarse. No una vez, 2 veces, 3 veces, que es parte de los raros, es lo imparable. Después ya la gente en el cine ven una película de horror y lo esperan. Porque sobre todo las de Viernes 13. Ya se volvió un tropo. Sí, ya es. Sí, pero no está muerto. Un cliché, sí. Sí, pero ese asunto de que toda tu vida había sido de una manera. Sí, ahora te quedas esperando el susto extra. Sí, ahora está el susto. Pero esas cosas, todo surgió en esa época. Final de los 70, principios de los 80. Toda esa fórmula tan efectiva, tan valiente de romper. ¿Ves? Porque una película de horror te lo hubiera dicho, contra, si nos cogen en serio, mano, el tipo se tiene que quedar muerto. Pero no, dicen, vamos a jugar con esto, vamos a llevarlo un poco más allá. Vamos a añadirle el elemento sobrenatural de que se levanta.
Todas esas cosas yo creo que han sido una serie de fórmulas bien valiosas que se desarrollaron en esa época al romper con estos paradigmas o estas reglas que existían. Y por eso es que el cine de los 80 sigue... Lo que ha cambiado yo te diría que es la tecnología. La tecnología, obviamente, ahora son películas donde puedes lograr muchas más cosas, pero ese afán de entretener, yo creo que surgió ahí. Y en otros temas como por ejemplo la música, la televisión también, muchas series que todavía hoy se recuerdan, que si The A-Team, que si Knight Rider, It's a Wonderful World, o sea, Growing Pains, también en música obviamente no se puede, hay que mencionar a Prince, a Madonna, a Michael Jackson, bandas covers, las bandas de metal, o sea, muchas cosas. Nuevamente, ¿qué pasó en los 80 que tanto de eso todavía sigue influyendo? Bueno, hay un efecto de nostalgia, ¿verdad? Muchas de las personas, y yo creo que esto lo vas a ver con los 90, o ya se está empezando a ver con los 90. Muchas de las personas que empiezan a tomar las posiciones de productores y de poder creativo en todas estas industrias son las personas que crecieron con eso, con esos productos, ¿verdad? Porque si tú los analizas individualmente, muchos de ellos los recordamos mejor de lo que son, vamos a decir. Y yo siempre les recomiendo a la gente que no vean mucho de nuevo programas viejos y los dejes con cómo tú los apreciabas, porque cuando tú lo vuelves a ver, tú decías, diablo, me gustaba esta porquería. Diablo, yo me reía de esto. A mí me pasa mucho con las series, especialmente las series de televisión, que me encantaban cuando niño. Y las ves ahora y eso no tiene nada de gracioso. Por ejemplo, me pasó no hace mucho con una serie que en realidad no fue muy exitosa ni algo, pero a mí me gustaba mucho, que era como que el Vicky, la robot. Era una serie bien, sí, en inglés se llamaba It's a Small Wonder. Okay. Entonces en español era Vicky la robot. Bueno, no perdía mucho tiempo. Y para ti era la sensación. Para ti era la sensacional. Entonces era la historia de este tipo que tenía su familia y construyó una robot que era esta nena. Y yo me reía, comiquísimo y fantástico con Vicky y ahora la veo y... Lo sé. Mira, yo me crié viendo Perdidos en el Espacio. Y yo recuerdo que hasta una vez yo no dormí por el miedo que me dio un episodio Perdido en el Espacio. Y tú lo ves hoy en día. Y cuando un día lo volví a ver, dije, déjame ver Perdido en el Espacio. La piedra de papel maché. Los tipos vestidos, obviamente, con papel de aluminio. Tú dices, pero ¿y qué me pasaba a mí? Obviamente, el elemento de la nostalgia. Fíjate, ahí en ese caso yo no diría que es que la televisión de los 80 haya sido una gran influencia. Yo creo que hay muchas cosas buenas que se hicieron, como se han hecho en otras décadas en televisión, pero yo creo que las recordamos más lindas o más o con más mérito de las que tienen. Por ejemplo, una cosa que a los ochentosos les encanta es los picapiedras. Tú hablas con ellos y dices, los picapiedras es el mejor muñequito que hay. Los picapiedras son viejos, los picapiedras. Es verdad, es de los 60. Es de los 60 y 60 y 70, pero los ochentosos, porque era, ¿verdad? Cuando nosotros aquí en Puerto Rico lo pasaban todas las tardes. Y tú hablas con cualquier boricua ochentoso y te va a decir que los picapiedras es lo más grande que hay. Y yo le recomiendo a todo el que sea, ¿verdad? Que lo tenga ese recuerdo, que no vea un episodio de los picapiedras. Inclusive, fíjate que hay una razón que los picapiedras han como que muerto. Los picapiedras siguen en los seriales y demás, y tuvieron como el comeback cuando la película, pero no tienen la fuerza esta que todavía mantienen quizás todavía los Looney Tunes o otras cosas viejas de esa época. Los picapiedras, te tienes que sentarte a ver un episodio de Pedro llegando, tirando la puerta, gritándole a la mujer, sentándose a que le traiga la comida, que dónde está la comida, Vilma. Hoy en día tú no puedes sentar, no, es una realidad diferente que no sobrevive el tiempo. Y yo creo que eso es lo que pasa con muchas de esas series de esa época. Tiene que ver también, como te pasó con la serie que tú mencionaste. ¿Cómo se llamaba? Small Wonder. Small Wonder. Sí, pero esa... Tiene que ver mucho en cómo tú la recuerdas. Sí. Es una de muchas. Di un ejemplo porque por lo general eso, ¿verdad? No se reconoce mucho.
Pero Alf, por ejemplo, que tampoco, que uno lo recuerda con cariño, pero si lo vuelves a ver ahora no va a ser la misma No son tan experiencia. graciosas, no. La sensibilidad es sobre todo la comedia es lo más difícil. Sí, la comedia sobre, tiende a envejecer sí. menos buena. Ahora, fíjate, sin embargo, Airplane, yo todavía la puedo ver y me río. Si hay algunas cosas que uno como le dicen en inglés, cringe. Sí, pero como tú que uno, pero tú pones pero Airplane hoy en Airplane, día y la gente, y de nuevo, Airplane creo que es del 80 o del 79, del mismo Airplane fue 80. empezando 80, El mismo fue 80. 80-81. Pero de nuevo, todo eso se lo deben de nuevo a los 70, porque el que empezó con esa irreverencia fue Mel Brooks, con todas estas películas de Blazing Saddles y John Frankenstein. Y Airplane, yo te diría que si tú me dices de ¿Y la sabes comedia... también que influyó mucho en la comedia, Ajá. que ya es más viejito que los de Monty Python? Yo me puse a ver las películas de Monty Python en Netflix, porque está la serie y están las dos están las películas. películas. Y yo, wow, o sea, ahí estoy viendo como el 90% de toda la comedia que he visto en mi Pues vida. te voy a hablar un poquito de Monty Python como era en Puerto Rico, pero voy a terminar el pensamiento de lo que hablas de Airplane. Airplane, ¿verdad? Estás hablando de esa época. Y déjame decirte, si tú me dices a mí de las top 5 comedias de todos los tiempos, rápido te pongo a Airplane. Pero Airplane hoy en día la gente protestaría. En Airplane, si tú haces memoria, hay 2 negros en el avión y cuando hablan les ponen subtítulos para que se entienda. Oye, hoy en día, no pueden hacer eso. Ay, Dios mío. Sí, que la gente, inclusive tú sabes que en algunas ediciones lo han quitado. Si tú buscas una edición de las originales de Airplane, hay unos negros cuando hablan en el avión, le ponen subtítulos para que tú entiendas lo que están hablando. O sea, hoy en día la gente es muy, muy sensitiva a ese tipo de chistes. Las películas de Monty Python, eran parte de lo que yo te dije de los cines aquí como de segunda, que eran los que te daban, no de segunda, sino que te daban que no daban los cines principales, exacto, sí. que no Los de barrio. que no eran familiares, porque aquí estaba la película esta Life of Brian, y si tú querías verla tenías que ir a ver a uno de esos. Y la de esos Brian cines. también estaba la cuestión de que se burlaba de la religión. Sí, que toca temas religiosos y la gente, si ahora es sensitiva, antes era una cosa terrible. Que eso es una cosa malinterpretada de la gente, porque si tú ves bien, Life of Brian es sobre el fanatismo religioso. No es sobre no es una burla a Jesucristo ni nada de eso. Monty Python yo lo vine a conocer en el 83 en el Cine Rupert, porque como te dije, el Cine Rupert toda la semana daba algún post-estreno y yo y los panas míos íbamos a ver sea lo que dieran allí. Y entonces trajeron Life of Brian, no, The Meaning of Life, 83. Esa es la última película de ellos, la cuarta, fue la primera que yo vi. Y empieza la película con este barco que se convierte en un barco pirata. Imagínate, a mí que me encanta el humor irreverente, yo estaba pero fascinado. Y el cine se empieza a vaciar. Y yo creo que hasta algunos de mis panas se fueron. Cuando empieza un gordo allí en la película, que hay un hombre que va a un restaurante y empieza a vomitar y a vomitar. ¿Tú llegaste a ver esa? Sí, Meaning of Life. que le está comiendo y comiendo. Y empieza a vomitar, y a vomitar, y a vomitar. La gente yéndose de la sala. Y yo muerto de risa. Y de ahí es que empiezo, ¿verdad? Entonces a conocer a Monty Python. Que de nuevo es otro ejemplo de... Esa es una película de 80, pero de nuevo Monty Python se origina, ¿verdad? Sí, pero ya hay desde el 69, 70. Sí, ya ellos son bastante más. Sí. Y era una comedia que todavía hoy es de las pocas comedias que todavía hoy aguanta y que es que tú la ves, yo la veo y digo, diablo, de ahí es que sale mucha comedia que se vio después. Es que donde quiera que tú veas una entrevista a comediantes, te van a decir 2 influencias. Te van a decir Lenny Bruce, que es un stand-up comedian que tiene una historia de lo más interesante, porque lo arrestaban cada vez que hacía un show de stand-up, lo tenían loco y lo arrestaban por profanity, por hablar malo, etcétera. Te van a decir que es una influencia y la otra te van a decir que es Monty Python. Pues Monty Python tiene algo que a mí me encanta, que es lo que yo creo, ¿verdad?, que nunca se debe perder, que es humor inteligente pero hecho estúpido. ¿Entiendes? No es esta cosa, te estoy haciendo un chiste brillante o voy a decir esta cosa morona por ser morón. Es esta cosa de
este contraste entre coger una cosa inteligente y hacerlo bien idiota, bien estúpido. Así que a quien quiera que le guste la comedia, definitivamente. Y sí, está en Netflix, o aprovechen y está véanlo. en Netflix y vean. Están las películas y está la serie. Está la serie. La serie tiene algunos episodios brillantes y otros que, ¿verdad? No sé. Todavía, tú sabes que todavía, a veces yo voy, en los sitios los foros que yo visito, Ajá. hay referencias a cosas de Monty Python, como lo del famoso sketch de la Spanish Inquisition. Oh, la hija mía es loca con eso. Sí. You never expected. Y ese es el episodio que más veces he visto y siempre me vuelvo a reír. Es que es fantástico, Es genial. fantástico, es genial, Tú pero sabes. es que hay que verlo para entenderlo. Tienen sus cosas que no funcionan, pero si no, si quiere tratar una película, pues vea Monty Python and the Holy Grail. Esa es la del Rey Arturo. Que en vez de la gente andar a caballo, andan con una persona al lado que hace con los cocos el ruido de los caballos. ¿Y sabes por qué hicieron eso? No estaban tratando de ser graciosos. Era Están resolviendo el hecho de que no tenían dinero para caballos. Por tanto, ¿cómo ellos resuelven el problema? Pues... Pero de nuevo, genial. Pero de nuevo, un chiste inteligente, pero hecho de una manera estúpida, porque es un tipo al lado con dos cocos dándole. Te parece un chiste estúpido, pero obviamente es una referencia a la falta de presupuesto. Y dice, a nosotros no nos importa, así lo vamos a hacer. Es la cuestión de la irreverencia, de verdad que es una cosa que hay que verlo, ¿verdad? Para apreciarlo. Volviendo entonces a los 80 como punto de partida y como punto de influencia, es que yo no me atrevo a hablar mucho de música porque no conozco mucho de música, pero yo creo que todavía en las cantantes de hoy en día se siente esa influencia de lo que fue. Yo me atrevo a citar a Katy Perry, Ariana Grande, que está bien pegada, y yo todavía veo en ellas influencia de lo que pasó en los 80. Fíjate, yo no creo que los 80 han sobrevivido también el tiempo musical, pero en términos generales te voy a decir en qué. Es que había mucha música bien estúpida. O sea, hay bandas fabulosas que todavía sobreviven. Por ejemplo, yo te diría que Journey es más famoso ahora que lo que era en aquel momento, yo creo. Pero el contenido de las canciones, por ejemplo, vamos a usar la misma Madonna. Compara lo que canta Madonna hoy en día contra lo que cantaba en aquella época. Material Girl. Eran canciones de irse a bailar en la noche. O coge... Una de las canciones más grandes de los 80, Mr. Roboto, pero qué canción más absurda es esa. Buscas One Hit Wonders, Putting on the Ritz. Hay una serie de canciones que tú las escuchas y dices, mano, pero qué charrería, qué... Mucho sintetizador también, mucho arreglo de sintetizador que se ha perdido. Yo creo que tiene que ver con lo que te hablaba al principio. De pronto dijimos, mira, vamos a dejarnos de prepotencia y de... y esto es para divertirnos, ¿verdad? Que es la historia del rock and roll, ¿verdad? Y de pronto toda la música era así, como muy inocente, pero eran letras que no tenían sustancia. Era música para divertirte. Everybody have fun tonight. Y canciones de... era como el equivalente a... ¿Quién hubiera sido un éxito de esa época? Pitbull. ¿Entiendes? Son canciones de Pepi, de divertirnos, de bailar, de pasarla bien. Digo, obviamente no me refiero a toda la música y el rock pesado tuvo un momento de gloria allí y lo que llaman la música progresiva, lo que es Pink Floyd, lo que es Alan Parsons, que vuelvo a traer desde el final de los 70, pero todo este boom de toda esta música ocurre en los 80. Hay mucha música fabulosa, pero con lo que la gente suele asociar con los 80, mucha de esa música tú la miras y está chévere ese tiempo, es pegajosa, pero yo creo que hoy en día, fíjate, yo escucho las canciones y me gustan más las letras, vamos a decir. Yo las siento un poquito más de sustancia. No estoy hablando del reggaetón, estoy hablando, ¿verdad?, del rock en general. Yo te dije un reto antes de que trataras de pensar como que en películas o cosas de los 80 que tú entendieras que quizás no tuvieran, la gente no los mencionara tanto, pero siguieran teniendo influencia. Porque obviamente si hablamos de cine, pues rápido vamos a las clásicas, las de Star Wars, Back to the Future,
cosas así bien clásicas y en cine, conocida. música y todo eso, y en televisión igual hay muchísimas opciones bien básicas, pero cosas que no fueran que la gente no las menciona tanto cuando se habla de los 80 y aún así yo entiendo que tienen más influencia de lo que la gente piensa. A mí se me ocurrió, por ejemplo, Firestarter, que es una película con Drew Barrymore. Con Drew Barrymore, sí. Esa es de ahorita que estábamos hablando de Stephen King. Exacto, una de las novelas de Stephen, cuando Stephen King le metía bien duro a la cocaína y escribía... Y se lo olvidaban. Y se lo olvidaban después. Entonces, Cuyo, todo eso. Y Firestarter es una película que no se menciona tanto cuando se habla de los 80. Para el que no sepa, Firestarter es la historia de esta nena que tiene el poder, que ya los papás fueron parte de un experimento, que eso es otra cosa de los 80. Eso fue ahí cuando nació toda esta, no digo cuando nació, pero cuando hubo mucho de historia de esa, de que conspiraciones del gobierno y proyectos secretos, porque estaba lo de la Guerra Fría todavía. Sí, era por la Guerra Fría. Sí, entonces, porque si hubieran hecho la película 15 años antes o 20 años antes, era por la energía nuclear. La energía nuclear, exacto. Sí, pues quería entonces mencionar de que Firestarter yo pienso que tiene más influencia de lo que la gente piensa, a pesar de que no la menciona tanto, por el simple hecho de que es esta nena que los papás le hicieron unos experimentos, el gobierno, para producir gente con poderes mentales. El experimento supuestamente no falló, no funcionó, pero los hijos de esas personas sí tenían poderes. Entonces esta nena, la mamá muere, el papá está huyendo con ella porque el gobierno quiere usarla de arma. Le secuestran la nena, secuestran el papá y esta historia. Ella tiene el poder de controlar el fuego, de crear y producir y usar el fuego como arma. Y yo pienso que esa película todavía sigue ahora influyendo porque tan reciente como esta semana va a estrenar X-Men Dark Phoenix. Que sí yo sé que viene de los cómics de X-Men y viene de Cliff Claremont. Pero cuando yo la vi, me dio unos flashbacks de Firestarter. Pero fíjate, es que ya... no había pensado en esa asociación, pero sí temas como el de Firestarter ya se habían trabajado anteriormente, quizás no con una nena. Había una película que se llamaba The Fury. The Fury, que es de Brian De Palma, ¿verdad? De Brian De Palma. Sí. Y de David Cronenberg está Scanners, que son los que usaban el poder de la mente para la telequinesis para explotarte la cabeza en pedazos. Eso es una cosita de culto, porque creo que el de Big Bang Theory trata de explotarle la cabeza. Sí. Pues para los que no sepan, se refiere a esa película, Scanners, de David Cronenberg. Que por cierto, Stranger Things también, porque Eleven es basado... Eleven también es basada en ese concepto de Firestarter. Para mí ese tipo de película todavía está haciendo influencia a pesar de que no se menciona tanto cuando se habla de los 80. ¿Cuál tú me tiras? ¿Cuál tú me traíste? Fíjate, películas que las personas han... Digo, pueden ser películas, puede ser cualquier otra cosa, pero... Fíjate, lo que yo extraño de los 80 en parte son las comedias. Okay. Y tiene que ver con este fenómeno de que el cine ha cambiado. Fíjate que ya no traen tantas comedias al cine. Y lo que ha pasado es que antes las películas estaban hechas para el mercado de Estados Unidos, con el cual nosotros, nos gusta o no, pues tenemos alguna afinidad por la exposición constante. Y después iban al resto del mundo. En otras partes del mundo el sentido de comedia es distinto. Por ejemplo, Adam Sandler es que es número 1 cuando sale a Estados Unidos, es un fracaso en estos países orientales, porque tú ves una comedia de estas de Japón y muchas veces el chiste es que hay un hombre vestido de mujer, ¿verdad? Como si fuera aquí un programa de televisión. Y entonces el término del humor sí cambia mucho alrededor del mundo. Entonces, como ahora las películas las hacen para estreno mundial, antes no era así. Ahora tú sabes, estas cosas masivas. Tú sabes, China se ha vuelto un mercado tan importante que están estrenando primero en China. Las películas grandes, los blockbusters, antes eso no era una así. o 2 semanas antes en China. Entonces era así. Entonces, Avengers se estrenó en China como 1 o 2 semanas antes. Y por eso es que la comedia ahora se ha movido tanto a Netflix y a otros medios, porque ya en cine no es el fenómeno que había en los 80 y quizás todavía en los 90, por ejemplo, con las películas de la gente de Saturday Night Live, películas como la que estábamos mencionando de Airplane,
Y mencioné eso, no sé por qué, porque mientras estás hablando de Firestarter, no sé si es porque lo até con la relación a la época, era cuando salió Police Academy, que yo sé que el nombre de Police Academy se ha arruinado por un montón de secuelas, pero yo invito a cualquier persona que vea la película original, porque es una cosa bestial. Yes. Es una cosa de escenas de que empezamos a hablar aquí, no terminamos entre el que hace ruidos con la boca y el que se mete de cabeza en el trasero del caballo. Pero tú te pusiste a hablar de películas que quizás están, vamos a decir, no influencia, aunque esta podría ser una, indirectamente, pero vamos a decir, olvidadas un poco. Y de esa misma época, John Carpenter hizo una película que inclusive cuando hablan de John Carpenter no la menciona, que se llamaba Starman. ¡Starman! Yo la vi en el cine. Sí, yo la vi, me acaban de salir 2 canas y 4 artritis. Sí, era Starman, yo la vi en el cine. Starman, que era como una especie de historia tipo E.T., pero con una persona. Era un adulto. Era Bridges, y creo que ¿cómo se llama esta actriz? Yo creo que era o la de Indiana Jones o la de o Margot Kidder. No estoy seguro quién era la actriz. Es básicamente una historia tipo E.T., pero es una historia de amor, porque él está en forma de hombre y ella es una mujer que tiene una serie de situaciones, y entonces ella lo está ayudando a que pueda regresar. Esa misma Karen Allen, que es la Karen Allen, es que yo las confundo, sí. Raider es la de Raiders, ¿verdad? Es que yo la confundo ella mucho con Margot Kidder. No sé por qué se me parecen. Talia Shire, que se parecen las tres. Se parecen, ¿verdad? Sí, porque sí. Era como que el tipo de mujer que para Hollywood en ese momento era como que bien esbelta, pelo oscuro y por lo general ese tipo de nariz puntiaguda. Y yo creo que es otra cosa que en los 80 empezó a fortalecerse, no es que haya surgido allá, es el que las películas puedan apelar a varios géneros. Géneros, quiero decir, en ese caso, Starman es una película de ciencia ficción, es una película que tiene comedia y es una película que tiene romance, es un love story. Y es una película que ha quedado rezagada así en la memoria, como te pasó a ti. Y eso es una película que yo creo que debiera, como quien dice, rescatarse. Posiblemente me pase como Los Picapiedras y la veo ahora y digo, ¿qué me pasa a mí? Pero yo recuerdo que es una película de lo que llaman underrated, que yo creo que merecía más fama y atención que la que tiene. Sí, y yo pensando en esa, quizá todavía sigue influyendo. Yo creo que todavía tan reciente como Stranger Things, que Stranger Things es una amalgama de muchas cosas. Y todavía está ese concepto del visitante extraterrestre. Diantre Starman, yo la vi en el cine, wow. Y tiene un montón de escenas que todavía recuerdo, como la escena cuando él llega y se va formando hasta que, es correcto, que está desnudo al principio. Sí. Él aparece desnudo porque él no entiende. Starman trata sobre un extraterrestre que llega a la Tierra. No recuerdo por qué. No recuerdo cuál era el motivo de él. No, si es que yo no la he vuelto a ver desde entonces. Eso es una buena película para tratar de revisitarla. ¿Sabe Dios si está? Y es que uno no la ha buscado bien. Sí, a lo mejor está en Netflix, Hulu, en algún lado. Así que esa es una. ¿Qué otra te viene a la mente de los 80? No, bueno, yo dije la de Firestarter, que la otra que iba a decir era, ya tú le dijiste que era de Fury, que también era, pero la otra que había pensado es Critters. Critters fue uno de esos knockoff. Lo que pasa es que Critters fue uno de esos... espérate, déjame ver. Yo creo que Critters sale Leonardo DiCaprio. En la 2. En la 2, En la 2. En la segunda sale Leonardo DiCaprio. ¿Estás seguro que es la segunda? Sí, pero el Critters es uno de esos ejemplos que la primera es tolerable y el resto entonces son malísimas secuelas. Sí, Critters fue un knockoff, como dicen por ahí. De Gremlins. Salió Gremlins, que fue un éxito bien grande, entonces pronto pues salen las películas de imitación. En este momento pues vamos a buscar una película de monstruos pequeños y ahí es que entonces viene Critters. Critters tiene su culto, ¿sabes? Sí, de hecho, hay un canal hay un servicio de streaming que es específicamente de horror que se llama Shudder. Y Shudder, una de sus producciones originales es una serie nueva de Critters. Pero déjame decirte que a mí Critters me gustaba. Sí, la primera está buena. Sí, yo recuerdo que tiene muchas cosas originales, como por ejemplo, los extraterrestres que venían a cazarlo a los Critters, buscan en una revista cuál es la forma de los humanos para ellos asumirla. Entonces uno de ellos ve un centerfold de Playboy. Y entonces aparece como una mujer sota,
Pero el detalle que me parecía gracioso es que tenía las dos grapas, tú sabes, como grapado de la revista, y tenía en el cuerpo las dos grapas de yo no cuando se recuerdo copió. de eso. Sí, son detalles Sí, pequeños detallitos. que yo encuentro ingeniosos y entonces no se me olvida porque ese tipo de detalles es el que te hace que una película, aunque sea un concepto o un argumento que ya tú has visto 10 veces, sea original, ¿verdad? Es como tú lo trabajas. Y Pues Creed es una de esas películas que recuerdo bien de los 80, que no se habla mucho de ella, y es de estas pequeñas criaturas que vinieron del espacio para invadir la Tierra. Entonces son como los Gremlins, la cuestión que son traviesos. Lo que pasa es que es más horror porque ellos tiran las espinas y matan gente. Son más horror que Gremlins. Que Gremlins era un horror familiar. sí, es un horror familiar y no sé si será cierto que creo que van a volver a hacer Gremlins. Yo no sé si... Lleva tiempo con eso. Pero es Dice una leyenda urbana, y te pregunto, no sé si sepa qué tan cierto sea, que Gremlin es la razón por la cual existe la clasificación PG-13. no, Porque antes las clasificaciones eran un poco distintas. la PG-13 surgió por Indiana Jones and the Temple of Doom. Okay. Que tú sabes que es una película de Indiana Jones muy violenta. Y con el famoso por lo de Cali. lo de sacarle el corazón del pecho. Y entonces imagínate, George Lucas y Steven Spielberg, que lo que eran haciendo películas familiares. Los dos reconocen que ellos estaban en un mal momento, los dos se estaban divorciando en ese momento. Entonces todo eso influyó. Inclusive Steven Spielberg mismo te dice que a él no le gusta esa película. Pues tú sabes, es más oscura y es mucho más violenta la película. Y entonces, el tono también es bien distinto sí, de Raiders of the Lost Ark. Sí, de las demás. Incluso de Last Crusade, que fue como que Sí, recuperó Last más. Crusade coge el mismo tono de la primera y salva la serie. Pero cuando ellos llevan a buscar a buscar la clasificación, le dicen, mira, esta película es R. Entonces, obviamente, comenzaron todos los cabildeos, porque no es que una R sea malo, pero a una película familiar, que es lo que ellos estaban tratando de apelar, que para eso es Raiders of the Lost Ark, es apelando a estas series familiares de aventura, como tú la vas a tener R. Claro, y déjame decirte, para que escuche esto en Puerto Rico, y no sé qué otros países, que eso no sé, pero en Estados Unidos eso afecta. Porque aquí en Puerto Rico, tú sabes que aquí en Puerto Rico tú te ponen las películas y la gente no sabe ni lo que la es. gente ni le importa y deja a los hijos. Mira, si cuando yo fui a ver Freddy vs. Jason, esa sala estaba llena de nenes, de niños, y lo primero que sale en Freddy vs. Jason es una mujer con los senos al aire, gigantesco, y 5 minutos después la apuñalan, y entonces están los senos de la mujer ahí al aire, y apuñalada, y la sangre a borbotones, y la película estaba llena de niños. So, aquí en Puerto Rico como que eso no es muy importante, pero en Estados Unidos, especialmente en ciertos estados, lo que es el Bible Belt y todo eso, puede afectar. Puede afectar, ¿verdad? Yo sé que siempre hay una pelea por lo del rating. Yo con esas cosas yo no peleo, porque el rating en verdad es una advertencia para la gente. Yo no veo que eso está mal. Él dice, mira, si tú eres de esos tipos de personas, quiero que sepas que esta película tiene esto o lo otro. Y yo creo que eso es mejor a que alguien de ese tipo de ultraconservadorismo diga, no vamos nunca al cine porque yo no sé si voy a llegar allí y me voy a encontrar con que hay... No, pero también está el asunto de que hay cadenas que no presentan películas que no las R. presentan, bueno, porque... Bueno, fíjate, es que es bien curioso. En ese momento, en aquella época, las R vendían mucho. Y todo el mundo lo que quería ver era R. Después, cuando la gente... yo no sé si es que hubo algún boom de cine familiar y todo esto. Pues fíjate, en los 80 no hay tanto cine familiar. Recuerda que todas estas películas de relajo, que después volvió a salir con American Pie, pero eso, el cine mío de la adolescencia era ver a las mujeres con los pechos al aire, en Porky's, en 20,000 películas baratas que hicieron. Meatballs, es que son muchas que se olvidan todavía. Las hay mucho en estos canales de Roku. Tienen muchas de esas películas de jóvenes baratos, de adolescentes, de también eran baratas y por lo general las hacían con gente desconocida. Sí. Si acaso un actor más o menos conocido, pero Animal House, por ejemplo. Porque bueno, de nuevo viene de los 70. Animal House es la que comienza, es el papá de esos géneros. Sí, es el papá de ese género. Que entonces también, esta que la tenía en la mente ahora mismo se me acaba de ir. Está Animal House, que fue la que empezó.
Luego entonces llegaron a Revenge of the Nerds. Había muchas. ¿Te acuerdas de Sí, claro. Revenge of the Nerds? Eso sí que es una película que hoy día tú no la puedes... No, y es sexista. Y tiene date rape y todo, sí. Es una película que hoy definitivamente sí que no la puedes dar en y ningún lado. de esos cines que vuelvo y te digo, barato, tenían unas que se llamaban HOTS, de My Tutor, hecho, y todos eran... eso era el boom. So, en los 80 se vendía mucho la película R. La película familiar... todavía no tenía, fíjate, ese auge. Si tú vienes a ver inclusive películas de Disney de los 80, es casi nulo. Las que habían no tenían mucho éxito. Ahora que tú dices eso, Disney antes hacía películas que se tiraban, ¿cómo te digo? Disney tendía a tirar bastante oscuro. Yo me acuerdo un par de películas de Disney y que las he mencionado antes, como una de la de Search for the Rescue of Witch Mountain. Ajá. Y esa serie era de 2 niños escapando porque el gobierno los quería matar o los quería usar para experimentos. O sea, eran temas, eran oscuritas. Oscuras en el sentido del tema. Bueno, si tú lo analizas, es que las películas o las historias infantiles, si tú quieres ir a ver a Cenicienta de una mujer maltratada por sus hermanastras. Sí, pero Disney las hacía bonitas. Las animadas Disney las hacía. Sí, pero la premisa era horrible, la premisa sigue siendo una huérfana abusada por su familia. Eso es una cosa terrible. O en Blancanieves, que tráeme el corazón de la nena. O sea, que el que hayan premisas oscuras, sí, tienes razón. Pero en particular, en los 80, tú no puedes rápidamente decir de películas exitosas grandes de Disney. Por ejemplo, las que ellos tenían animadas, no sé si Little Mermaid llega a caer todavía a final de los 80. Little Mermaid fue como 92. Ya cae 90, ok. Pero las que de Disney de los 80 eran The Fox and the Hound, The Black Cauldron. Black Cauldron es la del Rey Arturo, ¿verdad? La del Rey Arturo es de Sword and Stone. Porque recuerdo que en una de esas giras de escuela las fuimos a ver. Ok. De esas después, seguramente porque reestrenaba cada 7 años. También ellos tuvieron, la iba a mencionar, después de Fox and the Hound, antes de eso tuvieron Black Cauldron. Una que se llama The Rescuers Down Under. Todas esas están consideradas entre las películas semifracasadas de Disney, y es que no el cine familiar bajó mucho en esa época. Ese es el recuerdo que yo tengo. Sí, mira, te mentí, Little Mermaid fue del 89. Por eso yo dije final del 80. Está bien, 89, casi 90. Esa es la única, yo te digo, que porque Little Mermaid fue la que resucitó el género de las películas animadas de Disney, pero ya eso la gente no iba... Sí, no eran el evento que son ahora. No son el evento que es... exacto. Que tú sabes que película que estrena eso es para número 1 en la boletería. No, y películas familiares que ellos hacían live action, como aquellas de Herbie, del carrito, del Volkswagen. Todas esas cosas bajaron durante los 80. Fíjate, eso es una ¿por qué caímos en ese tema? Hablando de los ratings. En ese momento era el R, pero entonces en algún momento... Obviamente el R lo que no te sirve es para el cine familiar. Según va creciendo el cine familiar, pues entonces no quieren, ¿verdad?, que la película sea clasificada R. En este caso, Indiana Jones and the Temple of Doom. Y ahí es que entonces negocian por el PG-13, ¿verdad? Que es como un PG... Sí, es parental guidance debajo de los 13. Pero mira cómo fue lo del cine familiar en los 80. Que se consideraba que una película G, eso es la muerte. Y a veces, todavía hoy, a películas G le meten una mala palabrita o algo para empujarla a PG. Porque ya PG pues pasa un poco. Las cosas del cine. Y nada, así era en los 80. Yo creo que ya... Vamos acabando el tema, ya pasamos de la hora. No me preguntaste de los videobjuegos en los 80, pero es que si no acaba, porque me quisiste saber de la música. Sí, no, y de los videojuegos. Lo que pasa es que los videojuegos, yo recuerdo obviamente el Nintendo, que en el 85 pues cambió. Nintendo hizo algo tradicionalmente. La historia es que Nintendo hizo algo que ellos, en vez de vender el Nintendo como un juguete, ellos te lo vendían como parte del sistema de entretenimiento.
Hasta ese momento, hasta Nintendo, hasta el primer Nintendo, los videojuegos eran como que eran juguetes para niños. Y ellos decidieron, no te lo vamos a vender como juguete, te lo vamos a vender como parte de todo el sistema, como el estéreo, como el videocassette, como la televisión. Y esto es parte de tu sistema de entretenimiento. Bueno, pero antes Nintendo estuvo el Atari, Claro. que fue el que popularizó la El que consola. popular había un par de... ColecoVision estaba el yo creo que el Coleco, original. sí. Pero te voy a hacer solamente un cuento, ¿verdad? Para poder ir cerrando, pero es que me dije, dejó fuera los videojuegos, ¿verdad? Como tú quieres ir por las cosas de legalmente nerd. Porque estás hablando con alguien que jugaba Pong, que pagaba 10 chavos en máquina para jugar Pong. Yo no, ¿verdad? Que Pong empezó como es conocido como el primer videojuego. Y esa fue la época dorada. No se puede hablar de los 80 sin hablar de los arcades. Y por poco dejó de hacer eso. Y yo llegué a jugar Space Invaders, que era... Las pantallas eran en blanco y negro y el cristal estaba pintado en 3 colores y así es que tú veías que cambiaba de color los extraterrestres según iba bajando en el nivel. Pero te voy a hacer un cuento de la historia de los videojuegos para terminar. Cuando yo jugaba a todos estos sitios, me daba trabajo porque yo era un nene. Lo que pasa, ¿verdad? Que antes también los padres no vigilaban tanto a los hijos, cosa irónica. Pero los videojuegos estaban en las barras. Sí, igual que los pinball. Yo llegué a jugar un par de videojuegos en barra. En barra. Porque el videojuego era una cosa de barra, como lo es el billar. Que es la razón por la que tú no ves un billar en un shopping center. Porque es bajuno, como estábamos ahorita hablando. Todo esto se relaciona a lo que decíamos ahorita de la prepotencia, de que esto es alto, esto es bajuno. Igual que pasa con los energizines, pasaba con los juegos. El billar es una cosa de gente cafre, vamos a decirlo así. Eso es para barra. Y los videojuegos era lo mismo. Las máquinas de pinball, tú tenías que meterte en una barra o para jugar esta maquinita. El fundador de Atari, no recuerdo el nombre ahora, Atari la compra la compañía Warner, creo que fue, y obviamente como todas esas cosas lo votaron. Y como parte de su paquete, él dijo, mira, hay un proyecto que yo estoy trabajando y yo quisiera llevarme eso. Y yo, bueno, pues está bien, llévatelo. Pero no nos interesa eso. El proyecto era Chuck E. Cheese. Mira cuál era la idea, para que lo que tú veas lo que es tener visión. El tipo dijo, a mí no me están dejando meter videojuegos en los centros comerciales. Yo lo que tengo es que meter otra cosa y que tenga los videojuegos. Entonces, ¿cuál es la única comida que la gente no se queja por esperar? La pizza. La gente sabe que va a pedir pizza, tiene que esperar por la pizza. La pizza es una comida que la gente suele ir en familia. Cuando están en familia, por lo general a pedir pizza, dice, eso es, yo necesito una pizzería con juegos de video. Y el estigma, el que sacó los juegos de video de las barras para convertirlo en algo para la familia, pues fue el que había fundado Atari. Así que ahí te di una gotita de saber de otro paso de revolución en los 80. Bueno, porque déjame decirte que en un momento dado, después ahí fue que salieron los timeouts. Pues digo, por lo menos como se llamaba acá, o como se llama acá. Que es ese espacio donde están los videojuegos. Para los videojuegos y demás, pero quien rompió esa brecha de quitarles el estigma como lo tiene el billar, de que eso es de barra, fue esta persona que entonces fue el fundador de Chuck E. Cheese. Yo eso fue mucho, que en mi caso fue más de los 90, pero antes de que las consolas fueran lo suficientemente fuertes como para reproducir lo que estaba en las arcades. Pero en los 80 eso fue gigantesco. O sea, Pac-Man, Donkey Kong. Si se habla de videojuegos en los 80, pues Defender, están las consolas, pero también están los arcades. Dick Dog, claro, era otra experiencia. Yo recuerdo cuando joven, estaba un amigo mío con su hijo en mi casa y yo había conseguido Pac-Man. Le dije, mira, vete, vamos a ver. Y el nene se pone a mirar Pac-Man. Y entonces terminamos la pantalla y salía de nuevo y decía, adiós, no se acaba. Y entonces que ahora caigo en cuenta que eso es otro desarrollo de los videojuegos, que ahora tienen una historia, ahora tú tienes una meta, tú tienes algo que lograr. Antes los videojuegos era sobrevivir lo más que pueda.
¿verdad? Tiene tanta vida y pasar, pero no había. Y cada vez era... Me llamó la atención cuando me dijo eso, adiós. Pero ¿y cuándo se acaba? Y yo dije, coño, bueno, se acaba cuando te mueras. Cuando te mueras. Es muy interesante. Sí, es como la vida misma. Como la vida misma, así mismo es. Así Y en que... escritura, que no hemos hablado mucho de escritura tampoco. Hablamos de un poquito de Stephen King. Hablamos de Stephen King. Que yo creo que los fue lo libros más del momento. así, Sí, yo diría que el escritor que estaba bien pegado en ese momento era Stephen King, libro que sacara. Stephen King tuvo que inventarse hasta otro nombre de autor porque sacaba tanto libro que entonces se creó otro nombre que se llama Richard Bachman, me parece. Y bajo ese nombre es que sacó Sinner, que también hicieron una película de Sinner. Un libro que a mí me encanta, que se llama The Long Walk, o La Caminata Larga, que eso va previo a Hunger Games y todas estas cosas. Es una película en el futuro. Bueno, no es directa, no es... ¿Lo hicieron película? Yo no creo que exista película. A mí me encantó ese libro y yo no... el libro es bueno para una película de adolescentes porque es una competencia adolescente en Estados Unidos y tú vas caminando de un lado a otro de Estados Unidos y tienes que mantener cierto paso en el trote. Si tú bajas de esa velocidad te dan una advertencia. Si tú recibes 3 advertencias dentro de cierto periodo de tiempo, a lo largo del camino van unos camiones con soldados y demás, cogen y te matan. Te matan. Eso es un libro fascinante porque es bien juvenil en las conversaciones que están teniendo estos adolescentes. Son conversaciones adolescentes, pero tú sabes que todo menos uno va a morir. Okay. So, me parece que es una influencia de este tipo, ¿verdad? De los género. young adults, lo que le dicen los jóvenes, Sí. novelas para jóvenes adultos. Sí, So, él fue así uno que, de los... Por lo menos esa novela, no sé si la habrán hecho películas. Sí recuerdo que se llama The Long Walk, la larga caminata. Yo leía mucho a Stephen King en aquel tiempo. Después empezó a escribir demasiado disparate y lo tuve que abandonar. Me parece que estaba escribiendo ya demasiado. Pero es una influencia definitivamente bien grande en la literatura de ese tipo. Y de nuevo, es otro que no le daban el respeto y porque estaba cogiendo un género que no tiene el respeto y él lo estaba tratando de escribir con el respeto que se merece. Y Carrie, que fue finales de los, Carrie, 70. bueno, que esa es fue... su novela original. Tú sabes que él le dieron, creo que varios mil. Él trabajaba en un laundromat, me parece, o dando clase de inglés. Y cuando le dieron, creo que fue como $400,000, no sabía qué hacer y de la emoción lo que le dijo, contra, ¿qué le compró a mi esposa? Y lo único que ella había pedido, pues le compró un blower de pelo. Eso está, hay un libro de Stephen King que se llama On Writing, que él habla del arte de escribir y hace toda esa historia. Así que te lo recomiendo que lo consigas. Mira, de los videojuegos lo que se me estaba olvidando es que eso es otra cosa que todavía sigue teniendo influencia literalmente en el sentido de que la gente todavía lo juega. O sea, hay esta subcultura entre los gamers que es el retro gaming. Uh-huh. Y entonces hay varias páginas, la más famosa es Twitch, que son páginas donde la gente transmite sus juegos. Está YouTube, obviamente, pero está Twitch, que es a eso. Y en Twitch, pues cada cual hace su propio canal y lo maneja como quiera y transmiten sus juegos y están los juegos nuevos, pero hay esta subcultura de retros. Sí, de conseguir, de jugar juegos viejos de Nintendo, de Sega, de Sega Genesis, Super Nintendo. Hay muchos juegos que se perdió, sobre todo yo llegué a jugar juegos que venían en floppy disk. Como este se llamaba Leisure Suit Larry, que creo que después le hicieron varias... Sí, porque el juego en PC, los juegos... Empezaron en PC y mucho de eso está perdido. Te voy a hacer una historia que quizás no tiene que ver, pero es para que tú entiendas por qué muchas de estas cosas están perdidas. Yo una vez fui al Museo de la Barbie en Palo Alto, en California, y está la misma, la que lo había fundado. Esto fue durante el boom de Barbie, entonces... Ella estaba, pero tenía allí hasta prototipos, me hizo un montón de historias. Pero a lo que voy es que yo le digo a ella, contra usted, la gente de Mattel tiene que haberla ayudado, ¿verdad? Mucho en esto. Y me dice, no, yo soy el que voy y le doy training a los ejecutivos de Mattel cuando quieren saber la historia de Barbie.
que ella se ocupó de recolectar. Y dijo una cosa que yo no había pensado. Ella me dijo, tú tienes que recordar que para esto eran compañías de manufactura. Esto eran de un producto que ellos fabricaban. Ellos no llevaban una historia de cómo surgió esto, por qué pasó esto. Estos son productos, salen. Y muchos de estos videojuegos eran así. O sea, no había nadie recogiendo la historia de cada videojuego, conservando cada videojuego, porque era una cosa del momento, como muchas de las cosas de las redes, que si uno no las guarda van a ir perdiéndose. Tú ahora que me estás, yo creo que fuiste tú mismo que me estaba diciendo que esa señora tiene una Barbie que Mattel le hizo específicamente para ella. Te había hecho este cuento, exacto. Sí, yo le pregunté a ella cuál es la más cara que tiene, y ella me dijo, está ahí en el lobby, es una Barbie que parece como de la estatura de una niña nueva, 10 años, y es una de uno. O sea, que nadie tiene la colección completa de Barbie si no tiene eso. Pero lo tiene por eso. Porque de agradecimiento de Mattel. Así que todas estas compañías, posiblemente ni Nintendo ni nadie, ni ellos mismos tienen toda la historia guardada, a menos que tú vayas a entrevistas a los que crearon los juegos y demás, porque son productos, son proyectos y productos y los tiras al mercado y ahora tiras otros. La otra vez estábamos hablando fuera del aire de Toys That Made Us, que es un documental que está en Netflix, juguetes, buenísimo, sí. Me encanta ese documental, véanlo, es como de 4 episodios cada temporada y cada episodio es sobre varios juguetes, y uno de ellos era el Star Wars, el otro era Barbie, Hello Kitty, Transformers, G.I. Joe, todo eso, y es fascinante porque muchas de esas personas que trabajaron en eso, ya son personas mayores retiradas, que ya, y hablan con una honestidad y una irreverencia que uno no lo hace pero ya están retirados, ya es como que no van a perder sus trabajos. Sí, pero es porque vas y los entrevistas a ellos de nuevo. Las compañías no se ocupaban de conservar. Esto era. De hecho, ese museo, tú me habías dicho que ese museo es de la señora, no es que Mattel haya abierto ese museo. No, es de la señora, por eso te digo, Mattel, él manda a la gente allí, cuando van a abrir una unidad en Rusia o lo que sea, que ella les dé el training, por lo menos en aquel momento, ¿verdad? Cuando la conocí hace varios años. Así que, y esa es la situación que tienen los videojuegos también. Pues en el caso de los juguetes también, que juguetes uno recuerda de aquella época, que también, porque algo que tú me habías contado, y eso yo no lo había pensado y me gustó mucho, que en los 80 los juguetes se volvieron una empresa, un concepto multimillonario, porque antes los juguetes hasta los regalaban. Eso es correcto. Los juguetes que son, perdóname, a lo que me refiero específicamente, es a los derechos. Claro, okay. ¿Verdad? La conversación vino por Star Wars. De que George Lucas, porque siempre terminamos hablando algo de Star Wars, como parte de Star Wars, él pidió los derechos de los personajes y de lo que llama el merchandising, de la mercancía, lo cual a las distribuidoras no le interesaba porque no le sacaban dinero. Lo que regalaban eran los derechos. O sea que si aquel Ivy pedía derecho para hacer una t-shirt de Planet of the Apes, ellos decían, pues chévere, porque eso es promoción para nosotros. O si venía McDonald's y decía, mira, yo quiero sacar unos vasos, vamos a usar eso mismo, los personajes del planeta de los simios. Le daban los derechos porque para la distribuidora eso era propaganda gratis. Y entonces ese cambio viene también en esa época, cuando ocurre lo que tú dices, cuando entonces Kenner, que creo que fue el que acabó sacando los productos. Los primeros juguetes. Y todos los demás empezaron a pedir los derechos. Y dijo, no, suave. Eso cuesta porque los personajes son míos. Y ahí, inclusive, eso es lo que lo permitió a él ser que la gente nunca lo ve así, el productor independiente más famoso que hay, más exitoso que hay, porque todas las demás películas de Star Wars las pagó el cascajo de su bolsillo. Gracias a los juguetes y a los derechos de los personajes. Y nada, yo creo que ya acomodamos. ¿Qué último pensamiento sobre los 80 te gusta dejar? Tú que literalmente escribiste Y es una pregunta que yo te quería hacer. Cuando tú fuiste a escribir de Generación 80, ¿qué fue lo más... O sea, cómo tú separaste unas cosas que se quedan fuera de los 80 versus las que sí pusiste? O sea, ¿qué tú entendías que necesitaba tener algo para que tú lo pudieras poner en la serie? Digo, claro, en el caso Mira, yo usé una regla y eso es lo que yo llamo cosas que tú no te acuerdas que te acuerdas. Okay. Lo que te quiero decir es, si nosotros nos sentamos a hablar de los 80,
y empezamos a hablar, como ahorita mencionaste, de lo obvio, como Back to the Future, o Gremlins, o Ghostbusters, no es lo mismo que, por ejemplo, cuando te mencioné Starman. O sea, tú te acuerdas, pero no te acordabas que te acordabas. De pronto tú dices, diablo, ¿verdad? Ese tipo de recuerdo es el que yo trataba de traer en de generación 80. Porque, ¿verdad? La gente hace cosas en los 80 y entonces lo va a lo fácil. Madonna, el Rubik's Cube, Pac-Man, que obviamente también los menciono. Pero lo más que me interesaba era coger esos detallitos que uno dice, diablo, ¿verdad que sí? Tú sabes que cuando la primera puesta en escena de Generación 80, algo que tú hiciste que no lo hiciste después, aunque yo creo que es porque no eras productor, pero anyway, la primera vez que tú pusiste de Generación 80 en escena, tú llegabas a la sala y ya tenías en televisión puesto anuncios viejos, Es correcto. opening, los créditos de entrada De de telenovela. novelas, de programas y series. Y yo recuerdo, y entonces obviamente recuerdo la obra, pero recuerdo también escuchar las reacciones alrededor mío, porque yo soy más noventoso y el público estaba más cerca de tu edad. Y entonces escuchaba cada rato de que, diablo, ¿te acuerdas? Digo, yo recordaba, hay un par de cosas que yo recordaba. Pero, por ejemplo, es que siempre, es algo cortito y rápido, pero me da mucha gracia y se me quedó permanente en la mente de que hay una novela en específico que pusiste en los créditos y la novela era famosa porque era medio calientita para aquellos tiempos. Uh-huh. Y era una novela que el opening son cuerpos desnudos, pero con ciertos tiros de cámara y le ponían como que... Sí, es bien tacky, una cosa era bien tacky para esto. Sí, alguien me hizo el cuento. Y entonces, alguien me hizo el cuento. Rápido te digo de que se me queda eso de que cuando pusieron la novela y la gente, y se escuchaba el y de momento a toda boca alguien, mami no me dejaba verla. Y siempre eso se me ha quedado. Tú sabes que en esa presentación, cuando siempre la gente se reía mucho de esa presentación, ahora que era básicamente lo que tú describes, eran como unos, se llamaba El amor nuestro de cada día. Entonces eran los cuerpos desnudos como en el humentín tienen como brillo. Escarcha, pegar la piel, los nombres escritos en escarcha. Entonces se movía la cámara, una cosa bien tacky. Y entonces con el humito ¿cómo se llama eso? De tipo de... Sí, eso mismo. El de la discoteca, sí, de Halloween, eso. Una cosa bien tacky. Entonces alguien me hizo el cuento una vez. Vale, yo estaba viendo la presentación y yo estaba muerto de risa, pero al lado mío había una mujer que se estaba riendo más fuerte todavía. Y cuando él mira, era Johanna Rosalí, que Johanna Rosalí es parte de la presentación. Pues Johanna Rosalí sale en esa presentación. Pero fíjate, esa telenovela tuvo 2 presentaciones, porque tanto criticaron esa presentación que la removieron. Y después hicieron otra. Nada, y yo conseguí todas aquellas cosas cuando no existía YouTube, porque todavía YouTube no tenía el boom. Y las conseguiste porque saludos a Chente, par de personas que han ido a Chente, que trabajaron en televisión por muchos años, dicen que se ha perdido mucho porque le grababan encima. Le grababan encima porque, vuelvo y te digo, igual que ahorita hablábamos, porque son compañías, eso no son museos, no son conservadores de historia, como hablábamos ahorita de la industria de juguetes. Esta gente mantiene los costos, los gastos bajos y van a ¿cómo se llama? A grabar algo y ya este tape es viejo, este es un programa que no vamos a volver a pasar, porque yo un día se lo pregunté a Luis Francisco Ojeda sobre alguno de los programas de él. Me dijo, es que todo eso lo borraron, todo eso le grabaron encima. Todo eso está perdido. Un día le fueron a hacer un homenaje a Adrián García en el Canal 2. Y me llamaron a mí para pedirme videos de los cacucómicos. O sea que el mismo Canal 2 no tenía los cacucómicos. Muchas de esas cosas se han perdido. Algunas, fíjate, afortunadamente están en la Universidad de Puerto Rico porque sí, los productores muchas veces conservaban copias y, por ejemplo, la familia Muñiz, muchos de los programas que producía Tommy Muñiz, como esto no tiene nombre de malo, están en la Universidad de Puerto Rico. Usted puede ir allí a la biblioteca y se los permiten ver. Y
No estoy seguro, pero creo que lo mismo pasó con algunas de las cosas de Paquito Cordero, incluyendo yo creo que episodios de los Cacú Cómicos. Puedo estar hablando equivocado, porque yo sé que los Cacú Cómicos están de nuevo apareciendo en televisión, están dando unos reruns en algunos de estos canales especiales, pero sí, la historia de la televisión aquí se ha perdido y depende mucho de la memoria de la gente, de personas como Edgardo Huertas, que es una persona que ha trabajado bien fuerte en conseguir. Por ejemplo, estos videos que yo conseguí de los Cacú Cómicos fue que Adrián García los tenía grabados en beta, cuando había beta y VHS. Él los tenía en beta y no tenía manera de verlos. Y Edgardo Huerta inclusive fue quien me hizo el favor de transferírmelos a DVD. Así que sí, todo eso está perdido porque de nuevo no había el interés de por la tecnología y no había esa cuestión de preservar ni nada. Nada de eso. Todo eso está perdido. Lo mismo en Estados Unidos con muchos de estos programas de Tonight Show y demás que eran de noche por noche. Casi todo eso está, de los primeros años, casi todo eso está desaparecido. Con eso terminamos, yo creo. Yo creo que dimos un buen flashback ahí. Sí. Y hablamos de la historia de muchas cosas, porque de nuevo, la pasión por estas cosas no se pierden. Y en 30 o 40 años tú vas a estar hablando de lo que recuerdas de esta época. Así que todavía vas a poder hablar de Game of Thrones. Sí. ¿Qué tuviste? Vamos a terminar con esta pregunta que también te la tengo. ¿Qué tú has visto recientemente que te haya dicho, ay, esto lo sacaron de los 80? Esto fue algo esto yo creo que se inspiraron en algo de mi época, de los 80. Bueno, están las referencias obvias, ¿verdad? Como las que estábamos hablando ahorita, pero que son intencionales, que es que se ubican en los 80. Pero no, ahora mismo así de principio, no te podría decir. Yo de lo que he visto reciente en términos de cine, en términos de series de Netflix y demás, yo creo que hay mucho material original. A pesar de todo, a pesar de que dicen que son la misma historia y demás, yo creo que todavía hay mucho contenido original. Todavía a veces yo me siento a probar. Yo no, como digo, ya yo no veo mucho, pero yo creo que recientemente te recomendé un programa de sketch que se llama ese mismo te iba a decir yo. I Think You Should Leave. I Think You Should Leave. Vi el primer episodio y ya quedé. Entonces tú dices, ves, todavía hay cosas que la gente puede crear sobre cosas que ya existen, como es el concepto de sketch o el concepto y hacerlo a su manera. Porque I Think You Should Leave me recordó ese tipo de sketches que habían en los 80, ese tipo de programas, aquí incluyendo los de Puerto Rico. O sea que antes se hacía hacían programas de comedia y entonces eran sketches. Y muchas veces algunos tenían una presentación como Saturday Night Live y otros no, y otros empezaba el programa y iban directo. Sí. Y cuando yo veo I Think You Should Leave en Netflix, me dio ese flashback, ese flashazo de que, diantre, esto me recuerda como lo hacían mucho en los 80. Sí. Lo que pasa es que con la sensibilidad de ahora y... Claro, la sensibilidad de ahora, sí. El género no es nuevo, pero el contenido, el manejo... me gusta por encima inclusive de algunas de las cosas de los 80, que todavía en los 80 quedaba mucho residuo de la comedia esta tracana, porque por ejemplo ahorita estamos hablando de cosas si vuelves a ver de los 80, yo vi en los 80 una película bien famosa, se llama Maniquín, que era con Kim Cattrall Kim Cattrall. Y el personaje cómico es básicamente la loca esta el gay amanerado, flamboyante. La loca, o sea, porque no lo digo despectivamente, o sea, es cierto tipo de personaje gay, que es tú sabes, el que está todo el tiempo over the top, ahora le dicen extra. Ahora le dicen extra. Bueno, ese tipo de caricatura todavía sobrevivía mucho en algunas comedias de los 80, lo que yo llamo astracán, ¿no? Que son personajes que tú no los ves en la vida real, es como una cosa muy, muy exagerada. Así que no, la comedia de hoy en día, fíjate, yo creo que lo que hemos conservado de los 80, ya te dije, es que no esta hipocresía, sino el compromiso de entretener. Pero sí, obviamente se han acomodado, ¿verdad? Como ha ido cambiando el tiempo y algunas cositas de allá que quizás no eran tan buenas, pues sí se han perdido. Y así es que debe ser.
tú de cada cosa, coge lo bueno, consérvalo, y lo que no funcionaba también, vamos a irlo mejorando o cambiando. Así que no, yo creo que la televisión ha ido mejorando, la televisión de ahora es mejor que la de los 80. Estamos viviendo en la época dorada. Sí, porque tú sabes que la gente piensa que los tiempos de antes... No, la televisión es superior. Es superior, el cine todavía es muy bueno. Yo lamento, ¿verdad?, que se pierda pues algunos de estos temas, ¿verdad? Ya tú no vas al cine a ver una película como sería Clockwork Orange o Taxi Driver o ni siquiera Amadeus, ¿verdad? Pero todas estas películas de superhéroes, aunque sean muchas de ellas están hechas muy inteligentemente. Así que yo creo, ¿verdad? Se pierde, se gana, pero sí se ha seguido creando en vez de continuar repitiéndose. Y yo te diría que no, que algunas cosas de ahora inclusive son mejores y es como se supone que sea. Y yo espero que en 20 años tú puedas decir qué bueno, esto es mejor que lo que yo veía, porque eso es lo que uno quiere, que tú seguir disfrutando y que sigan saliendo cosas buenas. Así que no voy a venir con el mensaje ese de mucha gente de mi generación que dice, no, es que antes era mejor. No, hay algunas cosas que me gustaban más y lo que es bueno ha sobrevivido. Por eso es que hay tanta, como que es donde arrancamos, ¿por qué hay tantas cosas en los 80? Pues porque lo que era bueno ha sobrevivido y por eso todavía mucha gente recurre, ¿verdad?, a esos géneros. Pues, mano, de los 80, yo estoy seguro que hay gente pensando ahora mismo que está escuchando esto y diciendo, ay, pero no mencionaron tal cosa, no mencionaron tal cosa, porque no mencionamos muchísimas cosas. De los 80 ahí se pueden hacer una temporada entera. Sí, diciéndote la nostalgia, no. Mira, una cosa que, por ejemplo, famosa de los 80 que a mí no me gusta, es Ghostbusters. Digo, Ghostbusters está chévere, pero Ghostbusters no es tan cómica y en un momento era la comedia número 1 en la historia. Ghostbusters no es tan cómico, ¿entiendes? Pero que el recuerdo, ¿verdad? Como le queda a la gente de Knight Rider y de otras cosas que si tú las ves hoy en día, no. O The A-Team, que las ves hoy en día y desde atrás. La acción era bien porquería. Era bien porquería y bien exagerada, pero anyway. Pero nada. Pero uno la recuerda con cariño. Nada, ya con eso nos vamos. Gracias a un millón por escuchar. Gracias, hermano, de verdad. Alexis, ¿dónde te pueden seguir o dónde pueden hablar contigo de estos temas? Bueno, estoy en Facebook, Alexis Sebastián Méndez. En Twitter creo que es Alexis de Sebastián y Méndez. Sí. Y no recuerdo cómo estoy en Instagram, pero busca por Alexis Sebastián Méndez y me consiguen. ¿Tus libros ahora mismo disponibles en Amazon? Tengo a la venta La Gran Novela Boricua. Ese se puede conseguir en Amazon, tanto para Kindle o pueden comprar la copia física. Se supone que está también en Casa Norberto en Plaza de la América, pero se les acaba mucho. Así que siempre, ¿verdad? Procura que si no ellos se lo consiguen. Y tengo el libro de la vida misma, que era la columna que yo escribía en el periódico, también cuando era crítico de cine, pues tenía una columna de humor que se llamaba La Vida Misma, y tengo una colección de 40 columnas que está a la venta también en Amazon. Así que también puede conseguirme por Alexis Sebastián Méndez en Amazon y allí puede encontrar lo que tengo para ofrecerle en ese sentido. Yes. Yo, como ya nos pasamos más de la hora, pues iba a hablar un poquito de X-Men Dark Phoenix, que estrena la próxima semana. También iba a hablar un poquito Rocketman y Godzilla, King of the Monsters. Voy a rápidamente decirle que todas las que acabo de decir me gustaron. Godzilla King of the Monsters es más estilo... bueno, hay dos formas de hacer una película de Godzilla. Tú puedes hacer una película como la original, donde utilizas el monstruo como esta referencia a algo. Por ejemplo, la original, que Godzilla es una referencia de los bombazos nucleares. De la energía nuclear. De la energía miedo nuclear, que había. El miedo. Y entonces la del 2014 es una referencia al cambio climático. Y la más nueva, la que salió ahora, es una referencia a que ver monstruos peleando es fantástico. Vamos a ponerlo simple. Sí, vamos a ponerlo simple. A mí me gustó mucho, pero es una película para ver en buena pantalla, con buen sonido. La banda sonora está fantástica. Porque la banda sonora es muy parte de la acción. La banda sonora trabaja con la acción. Si la pelea está lenta, la banda baja. Está fantástica. A mí me gustó mucho. Pero es una película es un dumb fun, ¿entiendes? Es como que no desconecta el cerebro un ratito. Es una película Godzilla. Exacto. Desconecta el cerebro y disfrútala. La otra que me gustó mucho es Rocketman. Rocketman me sorprendió porque... es una biografía, pero es una biografía que trata de ser algo distinto a lo que siempre hacemos. O sea, no usa la misma fórmula de siempre.
Y la película lo que hace es que intercala la música de él para contarte la historia de Elton John, tanto a través de las canciones como la coreografía que estás viendo. Por ejemplo, ellos utilizan se me olvidó el nombre de la canción. Una de las mejores momentos de la película es precisamente que ellos usan una canción, la de Saturday. Ujú. Ellos utilizan esa canción para describir de cómo él empieza su carrera musical Ujú. y qué era lo que se escuchaba en esos tiempos. Y la coreografía está fantástica porque te va llevando hasta el punto de que él va creciendo de niño, ya es adolescente, y él empieza con la música. La película me encantó. Lo que vi de los avances es que, y me corrige, tiene como realismo mágico la Realismo película. mágico. Qué Sí, interesante. es realismo mágico musical. Qué interesante. Y está fantástica, me gustó mucho, muy bien actuada, trabajada, todo. Y X-Men Dark Phoenix, que estrena la semana, no puedo hablar mucho porque el embargo se acaba el 5. Solo puedo decir que me gustó. Creo que es si es la última película de X-Men en esta generación de las que empezaron en el 2000, pues fue un buen final. Es un buen final. Perdón. Así que estén pendientes que todas las reseñas de todas las películas que les acabo de decir están en QIIVeo.com. En Netflix está When They See Us, que es una miniserie de 4 partes que la dirige Ava DuVernay, que es sobre los 5 muchachos que en 1985 acusaron de haber violado y atacado una corredora, una mujer blanca. En Entonces Central eran Park. 4 en Central Park. Los 5 de Central Park, que eran 4 niños negros y un latino. Y la serie pues toca esa, que después se supo que no tenían absolutamente nada que ver, pero la serie lo dice. La serie es bastante cruda en el sentido de que te ve cómo la policía manipuló y movió y todo, y cómo los afectó a ellos. Estuvo muy bueno. Yo la empecé a ver ayer, yo dije, déjame ver 2 episodios, Ujú. terminé viendo los 4. Eso está buenísimo. Así que, ¿hay algo que tú quieras recomendar? ¿Algo que tú hayas visto, que hayas No, ya escuchado? hablamos de I Think You Should Live. I Think You Should Live, sí. Así que eso es en comedia. Y obviamente leer la gran novela boricua. La gran novela Así boricua, por que- supuesto. Así Dale. que no tengo nada así específico que quiera recomendar. Que Bueno. sigan escuchando el podcast. Gracias. Así que, pues nada, nos vamos despidiendo por el momento. Gracias a 1,000,000, Alexis. Gracias a ustedes. Gracias a ti por tenerme aquí. Claro que sí, gracias por escuchar, gracias por descargar. Recuerden, como siempre, todos los mensajes de Legalmente Nerd. Es que disfruta de lo que te gusta, no importa que sea así, qué sé yo, leer libros serios, pues léelos, o libros de comedia, lo que sea, o ver, si lo que tuyo son videojuegos, hazlo, películas, cine, disfruta de lo que te gusta, porque la vida es muy corta y muy injusta para negarse las cosas porque tengas cierta edad o sea cierto género. Eso es absurdo. Así que nada, be weird, be different. Take care.